Estudiantes, ¿cómo están? Buenas noches. Esperemos un ratito que se conecten los demás participantes y empezamos clases. Buenas noches, Patricia, un gusto. Esperemos un ratito, ¿ya? Dos minutos más y empezamos clases, por favor. Listo, estudiantes, ayúdenme, por favor. ¿En qué tema nos quedamos la última clase? ¿Me ayudan, por favor? Me levanta la manito. Levánteme la manito. Nada, nadie. Nadie, nadie, nadie. Nadie quiere levantar la manito, nadie quiere opinar, estamos cansaditos, estamos cansados. Ah, no estuvo la semana pasada. ¿Y por qué no estuvo? ¿Por qué faltó? Cuéntenos. Ya le abrió el microfonito. ¿Qué pasó? ¿Se tuvo un matrimonio?
Buenas noches, doctor y compañeros. No, lo que pasa es que no tenía internet, le escribí al director, sí le escribí. Ay, ay, ay. Bueno, no, no hay Sí, ningún se me había dañado el internet hasta el día lunes que me vinieron a arreglar. Por ese motivo no me pude conectar. Ay, ya, no se preocupe, ya. No hay ningún Sí, problema. No se preocupe. gracias. Yo sí, ya voy a subir las clases y ponerme al día también en las. Tengo que tener algunas cositas que hacer y no he podido subir, pero ya les voy a subir todas las clases, ¿ya? Por favor, excúsenme. Excúsenme. A ver, estábamos en lenguaje en literatura. A ver, a ver. ¿Están cansados o no? ¿Está cansada, Patricia? ¿Con sueño? ¿No? No, quiere seguir estudiando. Tienen clases hasta las 10 de la noche, 9:45. Fuerte, pero bueno, de todo sacrificio tiene su recompensa. Echémosle ganas, echémosle buena vibra. Es difícil, pero no imposible. ¿Sí? A ver, permítame un segundito para ver en dónde nos quedamos. Ya, aquí está. Listo, estábamos viendo sobre el tema de la literatura del género épico, ¿sí? Vimos algunas situaciones sobre Aquiles y cómo se venía funcionando estas situaciones, como por ejemplo en latín se lo decía Mercurio, en Grecia Hermes, que significaba mensajero de los dioses, ¿no es cierto? Veíamos también, vimos la gran historia filosófica sobre el género épico de Aquiles, el gran Aquiles y su fallecimiento y cómo dentro de la Ilíada de Homero lo nombraban, ¿no? Y también dentro de los mismos, tales de Mileto, Sócrates, Platón, Aristóteles, hablaban sobre estos hechos épicos de la literatura épica, ¿no? De los héroes, de los grandes monstruos, de los dioses, etcétera, etcétera, ¿verdad? Veíamos todo ese tipo de situaciones, ¿no? Las peleas éticas entre, por ejemplo, Tetis, Peleo, y dónde nació el gran Aquiles, Hércules, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas argumentaciones son géneros literarios del género épico dentro de la cultura filosófica, ¿sí? Estos géneros literarios lo que nos enseñan es a, a generar una mitología, ¿no? De mito, ¿sí? Mitología, estudio de los mitos, significa la materia, mitología. Entonces, todo este tipo de circunstancias hace que nosotros generemos esta literatura de género como épico, ¿no? Estas poesías y demás situaciones, ¿no? Vamos a poner los poemas épicos, los poemas épicos, los poemas épicos, los poemas épicos. Los poemas épicos.
ponemos lo siguiente. La épica es uno de los tres géneros literarios. La épica es uno de los tres géneros literarios clásicos. La épica es uno de los tres géneros literarios clásicos y podríamos decir, y podríamos decir que es la versión antigua, que es la versión antigua, que es la versión antigua, es la versión antigua de la narrativa moderna, de la narrativa moderna. Repito, la épica es uno de los tres géneros literarios clásicos y podríamos decir que es la versión antigua de la narrativa moderna. Punto seguido. Ahora los escritores narran sus historias. Ahora los escritores narran sus historias. Ahora los escritores narran sus historias sus historias que eran dignas de ser narradas a través de cuentos y novelas, a través de cuentos y novelas, a través de cuentos y novelas, coma, sobre cualquier tema, sobre cualquier tema, sobre cualquier tema, sobre cualquier tema que ellos escojan en la antigüedad, que ellos escojan en la antigüedad, que ellos escojan en la antigüedad. Coma, las únicas historias que eran, las únicas historias que eran dignas de ser narradas, dignas de ser narradas, dignas de ser narradas, eran las que contaban las hazañas, eran las que contaban las hazañas, eran las que contaban las hazañas de los héroes, coma, pero si narran las historias, pero si narran las historias de los héroes, ¿por qué se llamaban poemas épicos? ¿Por qué se llamaban poemas épicos? ¿Por qué se llamaban poemas épicos? ¿Por qué se llamaban poemas épicos?
¿Por qué se llamaban poemas épicos? Punto aparte. ¿Cómo te has de imaginar? ¿Cómo te has de imaginar? ¿Cómo te has de imaginar? En la época en la que fueron creadores, como te has de imaginar, en la época en la época en la que fueron creadas estas historias, coma, la forma más efectiva, la forma más efectiva, la forma más efectiva la forma más efectiva de transmisión de información, de transmisión de información, de transmisión de información, era la oralidad, era la oralidad, era la oralidad. Punto seguido. Existían unas personas, los aedos, los aedos, encargados, encargados de contar, de contar estas historias épicas, entre paréntesis, epopeyas, épicas, entre paréntesis, epopeyas, epopeyas, de población en población, punto aparte, de población en población, punto aparte, las historias, coma, sin embargo, las historias, coma, sin embargo, las historias, sin embargo, no estaban escritas en prosa, 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 sino en verso, sino en verso, sino en verso. Coma, porque la rima y el ritmo, porque la rima y el ritmo, porque la rima y el ritmo ayudaban a los aedos
ayudaban a los aedos a memorizar, ayudaban a los aedos a memorizar con más facilidad miles y miles de versos, miles y miles de versos. Miles y miles de versos. Punto seguido. El más famoso de los aedos, el más famoso de los aedos, el más famoso de los aedos fue Homero. Fue Homero. Fue Homero. Coma, a quien se le atribuyen los poemas épicos, quien se los atribuye los poemas épicos más reconocidos e influyentes, más reconocidos e influyentes, más reconocidos o influyentes en la literatura, dos puntos, en la literatura, dos puntos, la Ilíada y la Odisea. La Ilíada y la Odisea. Punto aparte. Cuando Roma se convirtió en una potencia, 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 mundial, expandió su poder también sobre Grecia. Expandió también su poder sobre Grecia. Sobre Grecia. Coma, donde los romanos, descubrieron una riquísima cultura literaria, una riquísima cultura literaria, una riquísima cultura literaria. Coma, que decidieron conservar, coma, que decidieron conservar. Coma, que decidieron conservar. Punto aparte. Como los romanos eran muy orgullosos de su lengua, como los romanos eran muy orgullosos de su lengua, como los romanos eran muy orgullosos de su lengua, coma, cambiaron todos los nombres griegos
al latín. Cambiaron todos los nombres griegos al latín. Cambiaron todos los nombres griegos al latín. Coma, tal como figura en el cuadro, tal como figuran en el cuadro, tal como figuran en el cuadro, coma, y crearon sus propias historias. Y crearon sus propias historias. Y crearon sus propias historias. Punto seguido. Un poeta romano muy importante, un poeta romano muy importante en la historia de la literatura, en la historia de la literatura, fue Virgilio, coma, fue Virgilio, coma, quien a partir de la lectura de las epopeyas griegas, quien a partir de la lectura de las epopeyas griegas, coma, creó otra obra maestra, coma, creó otra obra maestra, coma, creó otra obra maestra del género épico, la Eneida. La Eneida. La Eneida. A ver, explico. Sobre estos poemas épicos conocidos, ¿no? De hoy en día, hasta hoy en día, desde la antigüedad hasta hoy en día, fueron bastante precursores en la literatura, no solamente griega, sino mundial. Una de las gran conocidas, la Ilíada de Homero, ¿sí? Y la Odisea de Homero. ¿Sí? Estas fueron más o menos en el siglo XVIII antes de Cristo, ¿sí? Y, des, y después vino este género literario por Virgilio, quien escribió la Eneida, ¿sí? La Eneida, que hace que nosotros eh, generemos este conocimiento de la poesía en el cual nosotros conocemos el día de hoy, ¿sí? La poesía, las circunstancias poéticas, la poesía y nuestras circunstancias de la literatura actual, ¿no? Si ustedes leen estas situaciones que les voy a hacer ver un videíto en este momento, cómo se manejaba la Ilíada, cómo genera estas situaciones de la literatura, ¿no? Sí, la literatura, y dentro del mismo, cómo va generando este resumen épico de cómo se podría completar las circunstancias literarias en este caso del género o del tiempo de esa época, estamos hablando del año 7 8 antes de Cristo, que hacían poesía más o menos vivencial o poesía que argumentaba este conocimiento literato, ¿sí? En el cual nosotros podíamos argumentar varias circunstancias, como por ejemplo estas formas de actuar, estas formas de pensar, historias relatadas, como yo les mencionaba, el teatro. El teatro hacía una sugerencia que ellos separaran en los grandes parques, en las grandes circunstancias para que se pueda promulgar tal vez estas literaturas, estas situaciones mentales de la literatura o circunstancias escribanas, ¿no? Entonces,
Miren cómo sí les recomiendo leer, sí, es muy bonito, el libro de Homero, o La República, sí, o La Odisea de Homero, La Ilíada de Homero. Son libros muy buenos, sí, son muy buenos que nos enseña cómo se manejaba esta literatura, no solamente la literatura, sino la filosofía, la historia, pero todo partió desde el género literario, del género literario de la epicidad o lo épico, ¿no? Y también mezclado con la mitología, ¿sí? No nos olvidemos, como les venía comparando en el dictado, que esto también adoptó los romanos. No nos olvidemos que los griegos era la parte de la cultura más sabia, se podría decir entre comillas, pero los romanos eran bastante nacionalistas, entonces ellos optan en cambiar circunstancias, como les hablábamos la anterior clase, sobre el latín y el griego, ¿no? Mercurio, Hermes, Venus, Afrodita, Tierra, Gea, Marte, Ares, Júpiter, Zeus, Saturno, Cronos. Entonces, si nos damos cuenta, cambiaron radicalmente todo este tipo de circunstancias. ¿Para qué? Para adaptarse, pero la historia era la misma, las circunstancias eran la misma. Entonces, lo único que hicieron es cambiar tal vez la argumentación poética, para que los romanos dirían, no, esto es mío, esto es propio mío, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver un pequeño resumen sobre el tema de la Ilíada de Homero, que es un buen libro que nos va a enseñar esta literatura y cómo funciona la literatura, ¿no? Como lo he explicado en la clase, y cómo se va semejando a las situaciones de un forma de género literario. Este género literario épico, ¿sí? Usted está buscando una soldados, residencia permanente, ¿sí?, para los Estados Unidos. De soldados, de guerras, de dioses, de semidioses, etcétera, etcétera, hace que nosotros tengamos este conocimiento y esas circunstancias de cómo trabajar muchos aspectos literarios, ¿no? Les voy a hacer ver, por favor, permítanme. Más y nada menos que de la Ilíada. ¿Qué tal, infolector? ¿Cómo has estado? Una vez más venimos a deleitarte con un nuevo resumen animado de Infolibros. Se trata nada más y nada menos que de la Ilíada, escrita por Homero. Estamos ante un poema épico, atribuido al autor griego Homero, que narra algunos acontecimientos de la guerra de Troya, la cual tuvo una duración de 10 años. Pero no te preocupes, no te vamos a contar todo lo que pasó en esa década. La Ilíada solo narra en 24 cantos lo que ocurrió en 51 días del último año. De hecho, se enfoca en lo que sería el episodio que iniciaría el desenlace de la historia, la ira de Aquiles. Como siempre, vamos a ponerte rápidamente en contexto. Esta obra se inspira en la mitología griega. Cabe decir que para ese entonces el pueblo griego consideraba los mitos como hechos reales. Estamos hablando del periodo entre el siglo II y el año 520 a.C. Todo comenzó con el rapto de Helena por parte de Paris. Paris era el hijo del rey de Troya, Príamo, y Helena era la esposa de Menelao, el rey de Esparta. Agamenón, que era el rey de los griegos y hermano de Menelao, por supuesto lo apoya. Entonces se desata la famosa guerra. ¡Ay, Paris! ¿Qué fue lo que hiciste? Luego de 9 años de conflicto por causa del rapto de Helena, sucede algo que enfurece a Aquiles. Agamenón tenía cautiva a Criseida, la hija de Crises. Crises pide a Agamenón que le devuelva a su hija, pero éste se rehúsa. Entonces, Crises se ve obligado a recurrir al dios Apolo, quien envía la peste negra al campamento de guerra de los griegos para castigarlo. Azotados por la enfermedad, el mejor soldado del ejército griego, Aquiles, consulta al adivino Calcas acerca de la causa de la peste. Este le revela el origen de tal castigo. Finalmente Agamenón cede, pero ante la pérdida de Criselda decide raptar a Briseida, la esclava preferida de Aquiles. Vamos, eso no se hace. Aquiles es su mejor soldado y lo provoca de esa manera, todo para demostrar su poder. ¿Tú qué harías en el lugar de Aquiles? Pues veamos cómo el soldado griego lo resuelve. Ante tal acción, Aquiles, por supuesto, decide retirarse de la batalla. Estaba realmente enfadado. Gracias a este impasse, Héctor, el mejor guerrero de los troyanos, hermano de Paris y jefe del ejército, aprovecha para avanzar en el ataque, tomando ventaja en la batalla. Al ver que todo se venía abajo, Agamenón devuelve a Briseida para que Aquiles retome a la guerra, pero aún así no accedió. Algo rencoroso este Aquiles, ¿no crees?
Debido a la terca negación de Aquiles, su amigo Patroclo intenta persuadirlo para que regrese a luchar, pues sin él tenían menos probabilidades de continuar en pie. Esto tampoco funcionó. Sin embargo, Aquiles le entrega su armadura a Patroclo para que vaya a la batalla, haciéndole la observación de que solo se encargara de cuidar las naves de su ejército. Patroclo no le hace mucho caso y, en cambio, se hace pasar por Aquiles, haciendo que los troyanos retrocedan. En la contienda, Apolo y Euforbo lo hieren. El pobre Patroclo se fue huyendo a buscar a Aquiles para que lo socorriera. Pero Héctor no podía desaprovechar la oportunidad y salió tras él. Y bueno, adivina qué pasó. Sí, Héctor mata a Patroclo creyendo que estaba matando al gran soldado griego Aquiles. ¡Ay, Héctor! Ya quisieras. Como ves, Héctor no solo no mató a Aquiles, sino que además desató su furia incontenible. Todo lo que podía salir mal, pues salió mal. Menelao encuentra el cadáver de Patroclo y se lo lleva a Aquiles. Porque, a ver, Menelao no tiene un pelo de tonto y su objetivo era que Aquiles volviera a la batalla. Y lo logró. Aquiles no quiso hacer los funerales de Patroclo hasta tanto no vengara su muerte. Se hizo de una nueva armadura que su madre, la diosa Tetis, decidió mandar a forjar. Entonces el soldado griego se fue con su nueva armadura y toda su furia, logrando asediar al ejército troyano que se refugió en la ciudad amurallada. Pero Héctor, como era todo un hombre de honor, no podía quedar como un cobarde, así que decidió enfrentar a Aquiles. ¡Ay, Héctor! Ya veíamos venir esto. Pues sí, murió en manos del poderoso semidios griego. Como podrás imaginar, Aquiles no se conformó con verlo muerto y permitir que sus compatriotas lo enterraran, sino que quiso completar su venganza humillándolo. Arrastró el cadáver del hijo de Príamo alrededor de las murallas de Troya, alado por caballos, y para completar la hazaña, se lo llevó al campamento griego. El rey Príamo, que amaba mucho a su valiente hijo, fue en busca de Aquiles y se arrodilló frente a él, pidiéndole que le devolviera el cuerpo sin vida. ¡Pobre hombre! Ante este gesto de amor, Aquiles se conmueve y, finalmente, le entrega el cadáver a Príamo, quien por fin puede hacer las pompas fúnebres de Héctor, las cuales duraron 11 días. Y así termina este clásico de la literatura universal. Muy entretenido, ¿no? Claro, Homero lo relata en un lenguaje poético y magistral, así que nunca descartes su lectura. Lo que nosotros te hemos dado es apenas una pincelada. Así que ve por ese libro que te espera. Ya sí nos damos cuenta, miren, las recomendaciones que establece, ¿no? O sea, los libros siempre te van a dar un poquito más de información, un poquito más de conceptualización de esta poesía, ¿no? Miren, la historia es muy bonita, pero si ustedes leen el libro es mucho mejor. Te enseña y te relata todo.